En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos todos, seguimos con estos santos ejercicios, seguimos perseverando, todavía no terminamos, falta todavía bastante y empezamos diciendo justamente que la perseverancia consiste sobre todo en perseverar en la oración. No nos olvidemos que estando en Cuaresma, o si no es en Cuaresma cuando está viendo esto, también es un tiempo como de Cuaresma los ejercicios, en cuanto que es un desierto, ¿no? Y recordamos que Jesús se fue al desierto 40 días, el Señor sigue ahí. Y yo no estoy en ese desierto tanto como Él, para nada. Y el Señor estuvo ahí rezando y sin comer. Bien, que nos ayude eso. Yo quiero ser como el Señor. Si Él hizo tanto por mí, ¿cómo no voy a poder hacer yo por Él este sacrificio de continuar con los ejercicios y continuar con la oración? Muchísimo de lo que hacen los ejercicios, lo que hace el Espíritu Santo por medio de los ejercicios, se da en esa media hora, ese tiempo que han estipulado para la oración. Si no está eso, sin duda que ayudan, y escuchar una charla de la espiritualidad, una meditación, me puede venir bien, pero no estoy propiamente haciendo ejercicios. Ejercitarme es la meditación o alguna otra manera de hacer oración que vamos a ver justamente ahora, ¿no? Dice el libro de Jeremías, ¿no? El profeta Jeremías: toda la tierra es desolación, o en toda la tierra hay desolación, porque no hay quien medite en su corazón. ¿Cuán importante es meditar? Meditar es, o rezar en general, es usar nuestras potencias más importantes, más interiores, para algo divino, para unirnos con Dios. Y de ahí iluminar toda nuestra creación, nuestros actos. Bueno, lo que voy a hacer en primer lugar, allá al principio de los ejercicios, habíamos hablado sobre todo de la meditación, los pasos y demás. Ahora voy a distinguirla a la meditación de la contemplación y de la aplicación de sentido. Y después voy a nombrar 3 modos más de orar que trae San Ignacio. La contemplación van a usarla, ya la están usando en estos ejercicios, en esta segunda semana sobre todo, lo que sigue también la tercera y la cuarta. La aplicación de sentidos, menos, pero también se puede usar, se puede usar cuando quieran, por eso se las explicamos, pero a veces, bueno, queda un poquito más fácil hacer como una meditación, pide más calma hacer una contemplación, pero es de mucho fruto. A lo que voy es que explico y después con mucha libertad uno tiene que ir viendo qué le sirve más, de qué modo de oración saca más provecho, pero para eso hay que probarla y conocerla. Bueno, eso como primera aclaración. Los últimos 3 modos de orar también les pueden servir para los ejercicios, aunque también esto puede servir para el resto de la vida. También tiene que quedarnos esta idea. San Ignacio propone en los ejercicios 8 modos para hacer oración, 8 modos. Parecería como uno dice, bueno, San Ignacio la meditación, no, 8. Bueno, que entendamos algunos más, que lo podamos aplicar a nuestra vida. Esa es la idea de esta plática. No es una plática, no es un punto de meditación. Bien, entonces, primero hablemos de la contemplación. La diferencia con la meditación es que la contemplación es más pausada, requiere como menos trabajo de la inteligencia, más trabajo de las potencias interiores más afectivas o más ligadas a la sensibilidad, como son la imaginación, ¿no? De algún modo, la contemplación es como una composición del lugar, pero extendida durante todo el tiempo de la oración. Hago un paréntesis, recordemos que estamos hablando de la contemplación adquirida, es decir, la contemplación que yo, con la ayuda de la gracia, siempre, por supuesto, aprendo a hacer, y es la que nos propone San Ignacio, y como veremos, deja abierta la puerta para la contemplación infusa,
que es aquella que Dios obra en nosotros, y cuando empieza la noche oscura del sentido, es que Dios empieza a iluminar al alma directamente Él. Iluminándola a Él directamente al alma, el alma sufre como una especie de pequeña crisis, y esa es la contemplación infusa, crisis que después lo hace progresar mucho más, pero al principio no se sabe cómo rezar, el alma no está confundida, hace falta alguna guía espiritual allí para que no vuelva para atrás. Bien, pero acá estamos hablando, y bueno, es un paso importantísimo para hacer hacia la santidad. Estamos hablando aquí de la contemplación adquirida, la que, por eso San Ignacio enseña, la que tenemos nosotros que tratar de alcanzar, de practicar en estos santos ejercicios, y que, repito, puede ser de muchísimo provecho. Bueno, como decíamos, es como una composición de lugar extendida durante todo el tiempo de la oración. Por eso conviene recordar cómo hacemos la composición del lugar. Irnos entonces para esto al comienzo de los ejercicios, al comienzo de la primera semana, la meditación de los 3 pecados, número 47. Composición bien del lugar, dice San Ignacio. Aquí es de notar que en la contemplación o meditación visible, así como contemplar a Cristo nuestro Señor, el cual es visible, la composición será ver con la vista de la imaginación el lugar corpóreo donde se halla la cosa que quiero contemplar. Digo lugar corpóreo, así como un templo o monte, donde se halla Jesucristo o Nuestra Señora, según lo que quiero contemplar. Bien, entonces hasta ahí, una composición del lugar. Si voy a hacer una meditación de la vida de algún misterio de la vida de Cristo, la composición del lugar, me lo imagino a Cristo en ese lugar, a la Virgen, a San José. Bien, esa es la composición del lugar de una meditación. Ahora, la contemplación es esta imaginación de ese, en este caso, del Cristo, de la Virgen, de San José, extendida durante todo el tiempo de la meditación. Eso es, ya vamos a ver qué cosas hay que hacer, pero fundamentalmente es eso, como una película, nada más que una película que yo estoy presente, como si fueran 3 dimensiones, yo estoy presente, mucho más que eso. Ahora, también esto que dice San Ignacio nos puede servir, que aclara para la composición del lugar, nos puede servir para la contemplación que estamos tratando. En la composición del lugar invisible, como es aquí de los pecados, la composición será ver con la vista imaginativa y considerar mi alma ser encarcelada en este cuerpo corruptible y todo el compuesto en este valle como desterrado entre brutos animales. Digo, todo el compuesto de cuerpo y alma. Entonces, así como nos presenta San Ignacio esta composición del lugar de algo invisible, tratando de manifestar el pecado con esta fealdad, cuerpo encerrado en el alma, y esto entre brutos animales, etc. Yo puedo hacer una contemplación haciendo una composición del lugar extendida de algo invisible. Por ejemplo, yo quisiera seguir imaginándome el pecado con esta comparación con otra, con las cosas que yo conozco en mi vida, que he visto que son horribles, el pecado es peor que esto, es más feo que aquello, imagino. También, entonces, aunque generalmente se dice que la contemplación es más propia de la segunda semana, de la tercera y la cuarta, de la vida de Cristo, bueno, también se podría aplicar, tomando esto de San Ignacio de la composición del lugar, extendiéndolo, también podría ser una especie de contemplación de algo invisible. Ahora, vamos a lo que, repito, es lo más típico de la contemplación, y es de la vida del Señor. Entonces, como una película, y yo estando allí como un esclavito indigno, San Ignacio dirá, y acá vamos a tomar como ejemplo una contemplación que a San Ignacio le encantaba, tenía, sabemos, una devoción especialísima por el nacimiento del Señor. Entonces, dice, composición del lugar primero, pero van a ver cómo es seguir con esto, ¿no? Estoy en el número 112. Será aquí ver con la vista imaginativa el camino desde Nazaret a Belén, considerando la longura, la anchura, y si llano o si por valles o cuestas sea el tal el camino, valles, cuestas, llano, lo que sea. Asimismo, mirando el lugar o espeluncas, el pesebre del nacimiento, cuán grande, cuán pequeño, cuán bajo, cuán alto, y cómo estaba aparejado. Y uno dice, bueno, ya vamos a esto también más al detalle, pero me tengo que imaginar algo que a lo mejor el que, si estamos rezando en grupo, el que está al lado se imagina otra cosa. No importa, no importa, no estamos haciendo una película, me estoy metiendo en un misterio. Y esos accidentes, por así decirlo, no lo sustancial del misterio, no hacen al misterio.
y me ayudan a mí a estar en el misterio. Si uno se imagina una cueva de una manera, donde estaba el pesebre, y otro de otra, o me lo imaginé siempre de una manera, después fui a Tierra Santa y me doy cuenta que era de otra, bueno, ¿qué problema hay? Si lo importante es que yo estuve ahí con el niño y con la Virgen y que era una cueva, ¿no? Ahora, si me imagino una cosa que nada que ver, por supuesto que no, pero tenemos el texto bíblico y la base histórica, de lo cual cada uno construye, por así decirlo, se imagina. Bien, y entonces después dice, miren, para hacer la contemplación, número 114, 115, 116, va a repetir ciertos verbos que van a ver que no se trata más que de continuar con la composición del lugar. Ver las personas, es saber, ver a Nuestra Señora y a José y al niño Jesús después de ser nacido, haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades, como si presente me hallase, con todo acatamiento y reverencia posible. Hay que usar la imaginación, meterse ahí, contemplarlo, mirarlo. Yo, un esclavito indigno. Ojo que, si no lo han probado ya, que parece esto que parece un juego de niños. No. Es muy serio esto. Primero porque es la capacidad que tenemos de evocar un hecho histórico, y si fuera así, que no sé, estamos recordando un hecho patrio, me puedo meter en la historia y sé lo que hizo este prócer y qué sé yo, y bueno, me puede ayudar a enfervorizarme. Ok, pero aquí, con mucha más razón, estamos metiéndonos en la vida del Señor, que como bien dice el catecismo, sí, lo hemos citado varias veces otros años, ¿no? Los misterios de la vida de Cristo pertenecen a su divinidad. Por eso dominan toda la historia. Entonces, San Ignacio va a decir, cuando habla de la encarnación, así nuevamente encarnado. Se hace hacer un coloquio, número 109, pensando lo que debo hablar a las tres divinas personas, o al Verbo Eterno encarnado, o a la Madre y Señora nuestra, pidiendo según que en sí sintiere, para más seguir e imitar al Señor nuestro, así nuevamente encarnado, diciendo un Padre Nuestro. Eso no es fantasía de San Ignacio, hay un misterio ahí, lo acabo de citar del catecismo, pero San Ignacio mismo ya lo trae aquí muy clarito, y la Iglesia ha aprobado este libro tantísimas veces. Esto está muy bien, se podría comentar largamente, lo hemos hecho otra vez, algún otro año, qué significa así nuevamente encarnado, pero lo principal es eso, que misteriosamente se está dando la encarnación, estoy en la encarnación, porque Cristo es Dios, y Dios como tal es eterno, no tiene tiempo. Me estoy metiendo en la contemplación, en una escena del Evangelio que está sucediendo en este misterio que estamos tratando de explicar. Con acatamiento, con reverencia. En otro lugar dirá San Ignacio que no hay que tocar, abrazar. Él da ese, no sé, después está cada uno cómo lo vive, ¿cierto? Pero él da ese consejo. Y es en parte de esto, ¿no? Acatamiento, reverencia. Estoy ante Jesús, ante la Virgen. Y dicho, también lo hemos dicho otras veces, pero es interesante que, por ejemplo, alguna vez conocí a una persona que no podía, ¿no? Uno dice, esto no es un juego. Y cuando se reza, estoy en presencia de Dios, estoy con el Espíritu Santo, estoy meditando un misterio, etcétera, lo que ya dijimos recién, que está en presente. Entonces conocí a una persona que no podía entrar a la cueva de Belén. No podía. En su imaginación, en su contemplación, no podía. ¿Y por qué uno dice, tiene un problema en la imaginación? No, en absoluto. Claro que no. Pero le han dado perfectamente la imaginación, por eso no podía, si no, no se hubiera podido imaginar nada. ¿Por qué no podía? Porque se sentía indigna, que parecía que por sus pecados no podía entrar ahí. Que la Virgen que como iba a molestar ahí. Entonces hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque esto no es juego, digamos. Estamos entrándonos en el misterio mismo del Señor, que es salvador ese misterio, como es el Señor cada misterio. Entonces esa persona así descubrió una cosa que no se había dado cuenta, porque justamente está reflectir. Como si presente me hallare con todo acatamiento y reverencia posible, y después reflectir en mí mismo, reflexionar. ¿Sí? Por supuesto que no se usa la inteligencia de la misma manera que una meditación, que voy razonando, rumiando una verdad, otra, la miro de un punto. No, acá es la inteligencia más contemplativa, más mirando, tranquila,
lo que hace la imaginación, pero yo voy aplicando, voy reflexionando. Entonces, si no, bueno, ¿cómo no puedo entrar? ¿Por qué no puedo entrar? Y claro, ya está la respuesta en el mismo momento. Yo no puedo entrar con el sentimiento que tengo, no puedo entrar. Bueno, es que hay una cosa que tengo que trabajar. Esa fue la conclusión de la persona, y está perfecto. Tengo que trabajar en convencerme que el Señor me ha perdonado, que la Virgen me ha perdonado, que es mi madre, etc. Pero lo pudo reconocer recién haciendo la contemplación. Hay una manera de psicológica también, que en escuela psicológica, que hace cosas parecidas así, ¿no? Haciendo imaginar cosas, se sacan consecuencias de cosas que no se podrían explicar con palabras, para decirlo en nomenclatura nuestra. No sé, a veces son cosas que en la meditación no las llegamos a ver, pero en la contemplación sí. Entonces, es una hermosa manera para rezar. Hay que aprenderla, hay que probarla una y otra vez. Bien, entonces, primero va a decir, vean las personas, lo que ya todo leí. Segundo, número 115, mirar, advertir y contemplar lo que hablan. Mirar, advertir y contemplar. Y como pone un verbo, otro. Parecería lo mismo, no lo mismo mirar que advertir que contemplar. ¿Cuál es la diferencia? Hagan la prueba y lo verán. Son aspectos, bueno, lo que sí nos queda clarísimo es que no es una vista así por arribita, ¿no? De algún modo es como mira a una madre, como mira a una mujer, por así decirlo. No, entiéndase bien. No, esto no en contra de ninguna mujer, al contrario, ¿no? La mujer ve mucho más que un hombre. Nosotros tenemos la vista como más focalizada, como para ir a cazar, ¿no? Allá está el animal, vamos ahí, cuando hay que quiera cazar. Pero después lo demás se nos pierde. Una mujer ve todos los detalles, muchas más cosas, ¿eh? Típico caso de buscar, un hombre busca algo en la nevera, en el refrigerador, y no encuentra, y ve a la esposa. En fin, alguna vez un neurólogo dijo que, no me acuerdo si eran 9 contra 2 o 7 contra 2, focos, por así decirlo, lugares del cerebro que se encienden, disculpen a la nomenclatura no tan médica, cuando una mujer mira, y cuando un hombre mira son 2, así que tenemos una visión un poco menos atenta en ese sentido. Entonces, de algún modo, esto es espiritualmente tratar de mirar como mira una mujer, entiéndase en contexto lo que quiero decir. Bien, entonces mirar con profundidad, mirar los detalles, mirar qué hace María, qué hace José aquí, qué hace el niño. Y el tercero, otra vez, San Ignacio, ¿no? Y siempre dice, reflectiendo en mí mismo, reflexionando. Incluso más modernamente algunos comentan que en lugar de, que también podría quedar decir reflectiendo, como esa palabrita no existe más en español, reflejando. Es parecida, ¿no? En el mismo sentido, o sea, que se refleje lo que estoy viendo en mi vida. Imitando, pero... El tercer punto, mirar y considerar. Mirar, y acá le agrega el considerar, ¿no? Primero era ver las personas, ¿eh? Después repite en el primero, ¿no? Ver, después dice mirándolos, contemplándolo, sirviéndolos. Después dice mirar, advertir, contemplar. Después mirar, considerar. Cuántas cosas que se pueden hacer, ¿no? Lo que hacen, así como es caminar y trabajar para que el Señor sea nacido en suma pobreza y a cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor, de frío, de injurias y afrenta. Esto, para mí, que el San Ignacio me perdone si me equivoco, es los frutos que él sacó de mirar esto, de contemplar esto, de servirlos. Él reflexionó y se dio cuenta, claro, es obvio, de parte, pero miren, ¿no? Nacido, ¿qué hicieron? Caminar, trabajar para que el Señor sea nacido en suma pobreza y al cabo de tantos trabajos, hambre, sed, calor y frío, injurias y afrenta, para morir en la cruz. Todo eso él lo vio, lo contempló, lo consideró, horas, mirando, contemplando, advirtiendo, sirviendo. Y después dice, todo eso por mí. ¿Cómo lo habrá hecho San Ignacio? Ojalá pudiésemos tener, ¿cómo lo habrá hecho? ¿Cómo habrá visto que el niño lo miraba en algún momento de la contemplación y él se da cuenta que era por él? Y en otro momento llevando a la cruz el Señor y que era por él. ¿Cómo habrá hecho con las luces que tenía? Pero nosotros también tenemos luces del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que nos vino a él, que nos vino también a nosotros, ¿no? Y puede ser
que cada uno verá, pero digo, en esta forma de rezar puede ser que una mirada del Señor, del Niño Dios, como en Madre Mía, mírame, que decíamos en el video cortito que hicimos hace unos días, si no lo vieron, suscríbanse al canal, todas esas cosas que se dicen. Si no está en Instagram, no sé, es la oración de San Alberto Hurtado. Madre mía, mírame, que me mire la Virgen en el nacimiento para que el niño me mire. Eso es estar ahí, presente. Bueno, reflexionando para sacar algún provecho. Y termina con un coloquio, así como en la presente ocasión con un Padre Nuestro, el coloquio que había hablar con una persona, la otra. Hermosísimo, hermosísimo y de mucho provecho. Ya vamos 20 minutitos. Bien, muy hermoso esto, muy hermoso y para sacarle, repito, mucho provecho, probando en un misterio, en otro. Aunque cada sacerdote va viéndolo como lo hace, a veces se hace más como una meditación, no importa, cada uno puede elegir cómo lo hace. Bueno, y ahora vamos a la aplicación de sentido, que la aplicación de sentido, podríamos hablar un poquito, bueno, ya que estamos, me tomo la libertad de decirle brevemente lo que es una repetición para que lo sepan, porque después se puede aplicar eso. No lo tenía pensado, pero está tan a mano acá que no lo había visto. Cuando te paré vi esto y después vi esto, que es lo que más me importaba, pero está acá lo de la contemplación, la repetición, dice el 118, es una de las 8 maneras que yo le decía, para no iba a hablar de todas. La tercera contemplación será repetición del primer ejercicio y segundo. Después de la oración preparatoria de los 3 preámbulos se hará la repetición del primero y segundo ejercicio, notando siempre algunas partes más principales donde haya sentido la persona algún conocimiento, consolación y desolación, haciendo a sí mismo un coloquio, al fin un Padre Nuestro. Bien, entonces, la repetición. Se puede hacer una repetición de una meditación, un tema que medité, entonces que lo pensé de un modo, de otro, puedo hacer repetición con mucho provecho, por supuesto, y entonces tenemos una repetición de los pecados que se dio en estos ejercicios, número 62. Tercero ejercicio, repetición del primer y segundo ejercicio, haciendo 3 coloquios. Hace hincapié en ciertas cosas, repetir una meditación. También se puede repetir la contemplación, como acá. Entonces, tanto la una como la otra, uno puede repetir alguna cosa que tuve más consolación, o sea, un conocimiento que quiero darle más vuelta para sacarle más fruto, o una consolación también para lo mismo, como quien exprime una naranja y quiere sacarle todo el fruto que tiene, o una desolación. ¿Por qué me da desolación esto? ¿No hay algún efecto desordenado, alguna cosa que tengo que considerar mejor? ¿Qué me pasa? Bien. O también entonces consolación o desolación, repetir, mirar de nuevo eso, contemplar de nuevo eso. Es una muy buena manera para hacer la oración, repetir. De hecho, en el ejercicio de mes se predica una vez a la mañana y una vez a la noche los puntos de meditación. Y se hacen 5 meditaciones con eso. Entonces, 2 veces 5 meditaciones, las otras 3 se hacen repeticiones, aplicaciones de sentido. Existe otro también que es resumen, ¿no? Que es, ya se las digo de paso rapidito, el resumen es tanto una contemplación, pero un poco más quizás de una meditación, es buscar una idea fuerza de todo lo que medité, con qué idea me quedo, una idea que se me clave en el corazón, que es una máxima para mi vida, que no la olvide, que sea un motor para los momentos de tentación, etcétera, etcétera. Entonces hablamos contemplación más largo, repetición, la acabo de hacer breve, pero es así como lo dijimos, cuando haya más sentimiento espiritual o menos sentimiento espiritual, más consolación o menos o desolación. Y el resumen también se lo dije rapidito. Y ahora nos detenemos un poquito más en la aplicación de sentido. Que hay una que presenta San Ignacio en el infierno, que es la primera que presenta. En el infierno a veces la presentamos así, a veces no, depende. Hay mucha libertad en ese sentido, tanto para el que da los ejercicios como para el que lo hace, pero sin duda que es bueno recordarla porque es típica una aplicación de sentido, ¿no? Que se trata de recordar, o sea, con la peor memoria que tenga de todos mis sentidos, todo lo que yo he sentido, gustado, lo que sea, entonces ahí aplicarlo a la verdad que estoy meditando
En el caso del infierno, digo, ¿sí? Entonces, el primer punto será ver con la vista y la imaginación los grandes fuegos y las ánimas como en cuerpos ígneos. Ver con la vista imaginativa. Recordar las cosas que tengan que ver con esto. Segundo, oír con las orejas llantos, alaridos, voces, blasfemias contra nuestro Señor y contra todos los santos. Estoy en el número 65. Tercero, oler con el olfato humo, piedra, azufre, sentina y cosas podridas. Cuarto, gustar con el gusto cosas amargas, así como las lágrimas, tristeza y el verme de la conciencia. ¿Ven que gustar cosas amargas, y habla de la tristeza? Entonces es una aplicación de sentido, pero no estrictamente, porque claro, ¿cómo voy a gustar la tristeza? ¿Qué gusto tiene la tristeza, no? O el verme de la conciencia, el gusano de la conciencia. Como quinto, tocar con el tacto, es saber cómo los fuegos tocan y abrazan las ánimas. Esta es la primera aplicación de sentido que trae San Ignacio. Pero aquí, en el nacimiento, dice... número 121, la quinta será traer, porque son 5 por día, ¿no? En el ejercicio de mes, la quinta será traer los 5 sentidos sobre la primera y segunda contemplación. Después de la oración preparatoria y 3 preámbulos, aproveche el pasar los 5 sentidos de la imaginación por la primera y segunda contemplación de la manera siguiente, ¿no? Pasar los 5 sentidos. Entonces va a decir, primero, ver las personas con la vista imaginativa, meditando y contemplando en particular sus circunstancias y sacando algún provecho de ellas. Bueno, y después, oír con el oído lo que hablan o pueden hablar y reflexionando en sí mismos sacar algún provecho. Uno dice, bueno, a ver, pero ¿no hacíamos lo mismo en la contemplación? ¿No? Ver las personas, oír lo que... sí y no. Sí, porque es muy parecido. No, porque... tiene una diferencia, y es, si se quiere, el ejemplo. Lo otro es como ver una película, estar presente en esa película nosotros, pero acá es como verla en cámara lenta. Por eso San Ignacio va a decir, contemplando en particular sus circunstancias, más particularizando todo. Y esto lo hace el amor. Digo, cuando una persona ama a alguien, hasta los gestos le ama, por así decirlo. Ni un gesto se le pasa. O el amor entre un hombre y una mujer, el amor de una madre, un padre a un hijo. Nada se pasa y nada quiere dejarse pasar. Porque eso es el amor, ¿sí? Porque el amor busca esa unión en todo lo que se pueda, ese conocimiento en todo lo que se pueda, ese entender al otro en todo lo que se pueda, ese aprender del otro en todo lo que se pueda. Bien, y entonces acá ver y oír. Y hasta acá llegamos nosotros con las fuerzas de los brazos, con la fuerza humana, siempre ayudados por la gracia, por supuesto. Y San Ignacio acá da un salto y ya pasa a lo místico. Los ejercicios son invitaciones a la vía mística. Por eso es que uno puede hacer ejercicio cuando está convirtiendo, saliendo del pecado, puede hacer ejercicio cuando está ya en la vida iluminativa y está todo bien, porque son toda la gama, cada uno lo va haciendo en el lugar que está de la vida espiritual. Entonces, miren, esto que dice acá nos supera, si Dios no lo regala, ya esto es algo más infuso, algo dado por Dios, pero lo otro anterior me va preparando, sin lugar a dudas. El tercero, oler y gustar con el olfato y con el gusto la infinita suavidad y dulzura de la divinidad del ánima y de sus virtudes y de todo, según fuere la persona que se contempla reflexionando en sí mismo y sacando provecho. Oler, gustar con el olfato y con el gusto, la suavidad y la dulzura de la divinidad del alma, qué hermoso, y de sus virtudes y de todo según fuere la persona que se contempla. Si es de Jesús, la divinidad. Y si es de otra persona, también la belleza, las perfecciones de la Santísima Virgen. Pero digo, esto que me lleva a gustar de la dulzura de la divinidad, eso no está en mis manos. Y es una aplicación de sentido mucho más elevada, que hay que pedirla, se puede, buscarla, se puede, en cuanto que me preparo, pero es un don de Dios. El cuarto, tocar con el tacto, y así como abrazar y besar los lugares donde las tales personas pisan y asientan, siempre procurando de sacar algún provecho de ella. ¿Sí? Vieron como había aclarado más en otro lugar, que lo dijimos recién, que no es abrazar ni besar las personas, sino los lugares. ¿Sí?
El don de lo alto, sobre todo el número anterior, esto se puede hacer también más humanamente hablando, sin ayuda de la gracia, pero pasando por algo lo pone en un cuarto lugar, ¿no? Como que podría tener algo que ver con lo anterior. Cada uno irá probando cómo mejor le pueda salir y aprovechar, pero esa saber que hace falta, sí, darle tiempo a esto. Probé una vez, no me fue también, hago un examen, a ver qué puedo mejorar, probé otra vez. Bueno, darle tiempo, pero siempre quedarse con la idea de que, en definitiva, yo tengo que buscar mi mejor manera de rezar. Entonces puede ser que me sirva más esta, puede ser que me sirva más otra, pero probé y me di cuenta. Puede ser que en un momento me sirva más esta, que en otro momento me sirva más otra. Bueno, con esa libertad de los hijos de Dios, buscar de aprovechar a este gran maestro de la oración que es San Ignacio. Y ahora, para ir terminando, los 3 modos de orar, que son 3 modos, se podría introducir diciendo que estamos ahora en el 328, bueno, lo tiene ahí en el PDF, en el librito número 328. Se puede decir así como introducción, la explicación de esta manera de orar, más que un dar forma o modo alguno de orar, consiste en dar forma, modo y ejercicio para que el alma se prepare y saque provecho de ellos y porque la oración sea aceptada. Entonces, más que dar una manera de rezar, es dar una manera para prepararse para rezar. Y también hacer que el alma se prepare para sacar fruto de esta oración. Entonces, uno dice, los ejercicios nos sirve. Bueno, esto está al final de los ejercicios, ¿no? Estamos la 4ª semana, terminamos la 4ª semana, 238, al final. ¿Se puede usar? Sí, en algún momento van a ver que les puede servir. ¿Para qué? Para ir preparando la oración que hacen durante los ejercicios, claro que sí. Como un precalentamiento, digamos, de la oración, ya lo van a entender más cuando lo digamos. También puede servir fuera de los ejercicios. ¿Para qué? O prepararnos para rezar, o también para rezar cuando no nos da el tiempo o las circunstancias para rezar de la manera más tradicional, la contemplación, la meditación. Bien. Entonces, dice así el primer modo. Dice 3 modos de orar y el primero sobre los mandamientos. La primera manera de orar es acerca de los 10 mandamientos y de los 7 pecados mortales. Cuando dice 7 pecados mortales está queriendo decir acá 7 pecados capitales. No es lo mismo pecado capital que mortal. Los pecados capitales no son mortales, todos, no. La gula no es pecado mortal. No, para que uno de gula comete pecado mortal, al menos en cuanto a la cantidad, tiene que desmayarse comiendo, ¿cierto? Pero si la gula me lleva a otros pecados, entonces en ese sentido sí es capital, no mortal. Entonces, de los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales, o de las 3 potencias del alma, inteligencia, memoria y voluntad, o de los 5 sentidos corporales, ya los conocemos, la cual manera de orar es más dar forma y modo, lo que acabo de leer al principio, ¿no? Esta manera de orar es más prepararse que, de hecho, rezar. Me preparo o también hago lo posible para que sea acepta mi oración al Señor. Primeramente, se haga el equivalente a la 3ª edición de la 2ª semana, es a saber, antes de entrar en la oración, repose un poco el espíritu, asentándose o paseándose, como mejor le parecerá, considerando a dónde voy y a qué. Y esta misma edición se hará al principio de todos los modos de orar. Bueno, me invita a pasearme un poco. La otra es, antes de llegar, pensar a lo que voy a qué. Aquí me invita a pasearme un poco para detenerme y ver, ¿no? Considerar, pero detenerme un poquito, asentándome o paseándome, como mejor parece, ¿a dónde voy? ¿A qué? Voy a estar con el Señor, a rezar. Una oración preparatoria, lo siguiente, ¿no? Así como pedir gracia a Dios nuestro Señor para que pueda conocer en lo que he faltado acerca de los 10 mandamientos. Y asimismo pedir gracia y ayuda para enmendar adelante, demandando perfecta inteligencia de ellos para mejor guardarlos y para mayor gloria y alabanza de su divina majestad. Le pido a Dios la gracia de que ilumine mi inteligencia, que pueda conocer perfectamente en qué mandamiento he caído y me dé la fuerza de voluntad de arrepentirme y de tener la firmeza de no volver a caer. Pedimos esa gracia al principio.
Para el primer modo de orar, conviene considerar y pensar en el primer mandamiento, cómo le he guardado y en qué he faltado, teniendo regla por espacio de quien dice 3 Padres Nuestros y 3 veces Ave María. Y si ese tiempo hallo faltas mías, pedir venia y perdón de ellas y decir un Padre Nuestro. Y de esta misma manera haga cada uno de todos los 10 mandamientos. Bien, entonces, lo primero que tengo que hacer después de la oración preparatoria es considerar el primer mandamiento, bueno, por espacio de 3 Padre Nuestro y 3 Ave Marías. ¿Lo he guardado o no? ¿He faltado en ese mandamiento o no? Por supuesto que tengo que conocerlo, ¿no? Si no lo conozco, tengo que leer el catecismo. El primer mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué quiere decir para mí? Si no me dice nada, bueno, obviamente que tengo que buscar mejorar y saber más, porque mientras más lo conozca, más voy a poder. Bien, bueno, y si me he caído, pedir venia y perdón de esas faltas y decir un Padre Nuestro. Bueno, después por el segundo mandamiento, por los 3 Ave María y 3 Padre Nuestros, que he caído. Tercero, pedir perdón, Padre Nuestro. Y así, ¿no? Mandamiento otros 10. Bien. También podía hacerse, por supuesto, de los 7 pecados capitales. Es de notar que cuando el hombre viniere a pensar en un mandamiento en el cual haya que no tiene hábito ninguno de pecar, no es menester que se detenga tanto tiempo. Mas según que el hombre halle en sí más o menos tropieza en aquel mandamiento, así debe más o menos detenerse en la consideración y escrutinio de él. Y lo mismo se guarde en los pecados mortales, en los pecados capitales. ¿Sí? Entonces, bueno, sí. Él dice 3 Padres Nuestros, 3 Ave María, pero bueno, si hay un mandamiento que no caigo en ese mandamiento, bueno, entonces detenerme menos. Y si otro que caigo más, detenerme más. Perfecto. Segunda nota. Después de acabado el discurso ya dicho sobre todos los mandamientos, acusándome en ellos y pidiendo gracia y ayuda para enmendarme adelante, hace de acabar con un coloquio a Dios nuestro Señor según su directamente. Termina con un coloquio a Dios, propósito de enmienda, arrepentimiento, perdón de enmienda y coloquio al Señor. Bueno, bien, perfecto. Entonces, primer modo de orar es sencillo. Oración preparatoria. Primero me puse, ¿a dónde voy a rezar? ¿A quién? ¿A dónde voy? ¿A qué? Oración preparatoria, Señor, conocer los pecados que he hecho contra los mandamientos y arrepentirme, y después mi mandamiento, y terminar con un coloquio. No es complicado, y se puede hacer en cualquier momento, se puede hacer en el semáforo, depende de cuánto demora el semáforo. Entiéndase bien que si uno puede estar más tranquilo y todo, pero digo, ¿no? Aprovechar el tiempo y decir, bueno, a ver, este mandamiento, después el otro, en vez de pensar tonteras por ahí. Bueno, si uno puede detenerse, con mucho más razón, hacerlo bien, tranquilo y demás. Pero, como dicen, lo mejor es enemigo de lo bueno a veces. Entonces, segundo, sobre los pecados mortales. Bueno, acá acerca de los 7 pecados mortales. Después de la adición se haga oración preparatoria por la manera ya dicha, solo mudando que la materia aquí es de pecados que se han de evitar y antes era de mandamientos que se han de guardar. Y asimismo se guarde la orden y regla dicha. Bueno, es lo mismo, lo aclara, muy bien. Para mejor conocer las faltas hechas de los pecados mortales, mírese sus contrarios. Y así, para mejor evitarlos, proponga y procure la persona con santos ejercicios adquirir y tener las 7 virtudes a ellos contrarias. Muy bien. Pecado supracapital de todo, por ejemplo, que es la soberbia, bueno, la humildad, y así, ¿no? La gula o los pecados que tienen que ver con la lujuria, bueno, la templanza. Bien. Buscar, entonces, por un lado, no cometer esto, por otro lado, buscar adquirir aquellos. Bueno, lo tercero, o sea, estos 3, en el primer modo de orar, estas 3 formas, o me acuerdo a los mandamientos, o me aplico a los pecados mortales, o a los sentidos, los sentidos del alma, o los corporales, las potencias corporales del alma. En las 3 potencias del alma se guarda la misma orden y regla que los mandamientos, haciendo su adición, oración preparatoria y coloquio. O sea, lo mismo, nada más que en lugar de pensar el mandamiento, pienso, bueno, a ver, he usado bien de mi inteligencia, he buscado la verdad, he aceptado el error, he tenido la voluntad como lo he usado, me he inclinado, me he dejado llevar por las pasiones, y mi memoria, etc., ¿no? Bueno, y lo mismo de los 5 sentidos corporales. Acerca de los 5 sentidos corporales se tendrá siempre el mismo orden, mudando la materia de ellos. Y después pone aquí una nota. Quien quiere imitar en el uso de los sentidos a Cristo nuestro Señor, encomiéndese en la oración preparatoria a su divina majestad y después de considerado en cada uno de los sentidos, diga un Ave María y un Padre Nuestro.
muy interesante. Y sigue, dice: y quien quisiera imitar en el uso de su sentido a Nuestra Señora y en la oración preparatoria se encomiende a ella y para que le alcance gracia de su Hijo y Señor para ello. Y después de considerado en cada uno sentido, diga un Ave María, ¿no? Si quiero imitar más a Jesús, más a María, bueno, puedo aplicar, es muy bonito cómo lo presenta, para de hecho ponerme, oh, si quiero focalizar, me gustaría imitar al Señor en esto, bueno, voy a aplicar mi sentido, aplicar mis potencias, cómo lo hacía el Señor, y a Él le pido que me... Bueno, primer modo de orar entonces con estas tres formas. Segundo modo es, dice San Ignacio, contemplando la significación de cada palabra de la oración. Bueno, entonces número 249. La misma adición que fue en el primer modo de orar será en el segundo. Bueno, hay cosas que se repiten mucho, de prepararme para llegar al lugar y demás. Voy a ir un poquito más rapidito, pero la oración preparatoria será conforme a la persona a quien se endereza la oración. Y ahora explica. Segundo modo de orar entonces es que la persona de rodillas o sentado, según la mayor disposición en que se halla y más devoción le acompaña, teniendo los ojos cerrados o hincados en un lugar, sin andar con ellos variando, diga Pater. Y esté en la consideración de esta palabra tanto tiempo cuanto haya significaciones, comparaciones, gustos y consolaciones en consideraciones pertinentes a la tal palabra. Y la misma manera haga en cada palabra del Padre Nuestro o de otra oración cualquiera que de esta manera quiera orar. Bien. Sigo y después repaso, pero es muy sencillo. La primera regla es que estará de la manera ya dicha 1 hora en todo el Padre Nuestro, el cual acabado dirá un Ave María, Credo, Anima Christi, Salve Regina, vocal o mentalmente, según la manera acostumbrada. Bueno, entonces toda 1 hora, podemos hacer media hora también. Digo, Padre, me quedo en esa palabra todo el tiempo que le encuentre fruto, que le salga. Santa Teresita, si mal no recuerdo, que ella estaba mucho con cada palabra, ¿no? Padre. Bueno. Y la segunda regla es que si la persona que contempla el Padre Nuestro hallar en una palabra o en dos tan buena materia que pensar y gusto y consolación, no se cure pasar adelante, no sea problema que no hay que pasar adelante, aunque se acabe la hora en aquello que haya, lo cual acabada dirá el resto del Padre Nuestro de la manera acostumbrada. Bueno, muy bien, muy sencillo, léanlo, muy fácil de hacer, muy provechoso. La tercera es que si en una palabra o dos del Padre Nuestro se detuvo por 1 hora entera, el otro día, cuando querrá tornar a la oración, dígala sobre dicha palabra o las dos, según que suele. Y en la palabra que se sigue inmediatamente, comience a contemplar según que se dijo en la segunda vez. Entonces, si ayer hice Padre Nuestro, ahora Padre Nuestro, que estás en el cielo, o que estás, me detengo ahí y hago lo que ya no. Primera nota es de advertir que acabado el Padre Nuestro, en uno o en muchos días se ha de hacer lo mismo con el Ave María y después con las otras oraciones, de forma que por algún tiempo siempre se ejercite en una de ellas. La segunda nota es que acabada la oración, en pocas palabras, convirtiéndose a la persona a quien ha orado, pida las virtudes o gracias de las cuales siente tener más necesidad. El Padre Nuestro, al terminar entonces, decirle al Dios nuestro Padre que me dé la gracia de cumplir tales virtudes, de tener tales virtudes que me faltan y demás. Bueno, voy un poquito rapidito, pero entienden que es muy sencillo, simplemente hay que ponerlo en práctica, es muy sencillo. El tercer modo de orar entonces es por compás. El primero era examinando los mandamientos o los sentidos, más como un examen de conciencia, si se quiere, ¿no? En oración, por supuesto. El segundo, lo que acabamos de decir, padre, me detengo. Y el tercero es por compás. Entonces es un ritmo lento, pero esto parece un compás, si no es un péndulo. Padre, ahí lo explica, ¿no? La dirección, la misma, me pongo a rezar a dónde voy, a qué, etcétera. Preparatoria, la misma. El tercer modo de orar, tome el número 258, es que con cada anhélito o resollo, respiración, se ha de orar mentalmente diciendo una palabra del Padre Nuestro o de otra oración que se rece, de manera que una sola palabra se diga entre un anhélito y otro. Perdón, y mientras durare el tiempo de un anhélito a otro, se mire principalmente en la significación de la palabra, o en la persona a quien se reza, o en la bajeza de sí mismo, o en la diferencia de tanta alteza, tanta bajeza propia, ¿no? Lo que vimos en pecados propios. O por la misma forma y regla procederá en las otras
por la misma regla y forma procederá en las otras palabras del Padre Nuestro y las otras oraciones, es a saber, Anima Christi, Ave María, Anima Christi, Credo, Salve Regina, hará según que suele. Entonces, una palabra por respiración, ¿no? Pensando, y es una manera también de rezar mejor el rosario, porque en el rosario también podemos, por supuesto, pensar en las personas que dirigimos, más allá de cada palabra que estamos diciendo, pensar en nuestra pequeñez, etc. Es una pequeña contemplación. Bueno, la primera regla es que en el otro día o en la otra hora que quiera orar, diga el Ave María por compás y las otras oraciones según que suele, y así consecuentemente procediendo por otras horas. La segunda es que quien quisiera detenerse más en la oración por compás puede decir todas las sobre dichas oraciones o parte de ellas, llevando la misma orden de Alélito por compás, como está declarado. Bueno, muy bien, entonces, queridos hermanos, llevamos ya 45 minutos, tiempo suficiente. Les queda tarea, sobre todo valorar este gran regalo de los ejercicios de San Ignacio, los modos de orar. A lo mejor estos modos aquí ahora no les sirven tanto, sépanlos para después, que existen, que están, pueden probar de todas maneras, por supuesto, pueden ayudarles a hacer mejor la meditación. Bien, libertad absoluta, pero libertad para el bien, o sea, que aprovechen lo más que se pueda. Y en todo y por todo, pidamos a María que nos acompañe, nuestra Santísima Madre del Cielo, para que nos enseñe a rezar. Cómo habrá ella contemplado al niño, cómo habrá, bueno, que nos ayude la Virgen, ¿no? Que nuestra Madre, que tanto lo necesitamos para conocer y amar más a Jesús y sacar todos los frutos que tenemos que alcanzar en estos santos ejercicios. A seguir adelante entonces, Ave María y ahora.